Hola, Hola. bienvenidos a esta mañana a este devocional en el camino. Bienvenidos a este tiempo en el que juntos buscamos la manera de permanecer en el camino de Dios. Y hoy tenemos un pasaje muy especial que está en el libro de Daniel, así que esperamos que usted traiga su Biblia, que la tenga ahí, que la atesore como nosotros y que siempre tenga un esfero, un lápiz, un resaltador a la mano para poder hacer suyos los aprendizajes y suyos los tesoros que Dios nos trae en su palabra. Así es, y hoy tenemos un tema que nos toca a todos. Y es, en algunos casos ha sido malentendido, en otros casos ha sido mal enseñado, pero en todos es necesario. Y es hablar sobre la humildad versus el orgullo. Hay un proverbio, Proverbios 11:2 dice: con el orgullo viene el oprobio o la vergüenza, y con la humildad la sabiduría. Ese proverbio sí que es real. No sé si usted alguna vez se acuerde de algún momento de alguien que esté lleno de orgullo, de soberbia, como que se cree autosuficiente y vaya a ejecutar algo y ¡pum!, le va mal. Y como que viene la vergüenza. Pero aquel que es humilde, que viene con humildad y de pronto es constante en lo que hace y de pronto, wow, recibe como un elogio o se ve como que esa persona de verdad tenía sabiduría en lo que hacía. Eso es algo muy práctico, muy real que podemos ver. Pero vamos a ver hoy un caso particular de un personaje histórico muy conocido a nivel mundial de la antigüedad, pero que la Biblia registra esa historia. Y es muy interesante que hace unos años, cuando yo estudiaba eso por primera, segunda, tercera vez, no sé, pero recién comenzaba a estudiar la Biblia yo, hace como 20 años, me interesó mucho eso para saber si era verdad, ¿no? Entonces fui a buscar en historia, no libros cristianos, las historias de Nabucodonosor, los reyes de Babilonia, los reyes de Medos, los persas, y para mí fue muy sorprendente ver cómo las mismas historias que estaban en la Biblia también se encuentran en los libros de historia, de pronto no desde la óptica del escritor bíblico, pero sí se encuentra la misma historia. De hecho, en los historiadores registran esto como los 7 años de la locura del rey Nabucodonosor, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que abra su Biblia en el capítulo 4 del libro de Daniel, que es el texto que nos corresponde para estudiar hoy, y leamos el versículo 37 para después descubrir cómo es que uno tiene que llegar allá y cómo todos pasamos casi que por el mismo camino que Nabucodonosor, para poder llegar a tener ese momento de humildad y reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y este versículo 37 dice así: por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. ¡Wow! Tremenda esa palabra. Es una confesión de Nabucodonosor. Y con esto en mente, ¿qué les parece si oramos para iniciar este tiempo y poder descubrir lo que Dios nos quiere enseñar con esto? Eso mismo que Nabucodonosor descubrió. Así es. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos, Señor, en torno a tu palabra y en torno a tu consejo, porque definitivamente no es la sabiduría humana la que buscamos, ni hay en nada en nuestra sabiduría humana que sea digno de ser transmitido a otros, que valga la pena compartir, nada que no venga de ti, Señor. Gracias porque contamos contigo, Señor, con tu Santo Espíritu que nos guía, que ese es el Espíritu que nos permite conocer tu verdad, Señor, conocer toda verdad y todo conocimiento, Señor. Gracias, y te pedimos, mi Rey, que tú mismo nos guíes en este tiempo y nos muestres lo que quieres que aprendamos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, y te pedimos que nos abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, para poder comprender, Señor, y llegar a decir, como decía Nabucodonosor, llegar a exaltarte, alabarte y glorificarte como lo que eres, el Rey del cielo, el Rey del universo, porque siempre procedes con rectitud y justicia y eres capaz de humillar a los soberbios, Señor. Guíanos tú en tu camino, Señor, y ayúdanos a verte como verdaderamente eres. Amén. Amén, así es. Y bueno, vamos a recordar un poquito qué es lo que está pasando allí. Nabucodonosor está escribiendo en el capítulo 4 casi que un testimonio, la crónica de Nabucodonosor. Si pudiéramos hoy hacerlo, eso sería un programa de esos como el de los informantes o un documental así de ¿qué le pasó a este rico y famoso Nabucodonosor? De hecho, es más como un comunicado realmente, sería como un comunicado de prensa de esos que los presidentes o los altos funcionarios de las grandes esferas de gobierno emiten a toda la comunidad. Dice así, si usted se devuelve un poquito al principio del capítulo 4, dice el principio: el rey Nabucodonosor es quien remite esta información a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua. Paz y prosperidad a todos. Es el inicio de esta carta, que son como estas crónicas. Y lo que dice Nabucodonosor es:
Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Y ahí está contando una historia, la historia de cómo Nabucodonosor llega a decir esto. Y es una historia bien sorprendente, es una historia que parece un cuento de hadas. Yo me acuerdo cuando era pequeña que leíamos cuentos de los gigantes y que los gnomos y criaturas extrañas y animales que hablaban y animales del bosque, hadas, bueno, en fin. Y esta pareciera una historia de esas, una historia de un cuento para dormir, en el que hay como situaciones extrañas y cosas como maravillosas. Pero realmente esta es una historia de la vida real. De hecho, como decía Roberto, si usted va a los libros de historia, podemos darnos cuenta de cómo era ese reino de Babilonia. ¿Quién era ese rey Nabucodonosor? Nabucodonosor, rey de Babilonia, el imperio, el primer imperio de la humanidad, el primer imperio y el más grande de toda la humanidad. Se decía o se dice que Babilonia era un imperio que gobernaba y que bajo el cual estaban todas las naciones de la tierra conocida en ese momento. Y era un imperio de una fuerza, de una fiereza, que era uno de los ejércitos más temidos de la tierra en toda la historia. Estamos hablando de toda la historia, y ustedes saben que han habido los vikingos, que también eran bárbaros, los romanos, que también eran temidos por muchos, los griegos también, y otras culturas, los hunos también eran temidos por su crueldad y por la fiereza de esos ejércitos, pero ninguno como el ejército de Babilonia. De hecho, Nabucodonosor llega a ser rey a los 17 años, y antes de tener 30 ya había, ¿cómo se dice?, subyugado bajo su poder al mundo conocido. O sea, es una cosa absurda el poder que Dios le da a Nabucodonosor. Es más, hay versículos en la Biblia que Dios dice: mi siervo Nabucodonosor, y uno se pregunta, pero ¿cómo así que mi siervo? Si este tipo mató gente, violó niños, esclavizó gente, ¿por qué mi siervo? Pero Dios le dice a Israel: usaré a mi siervo Nabucodonosor para enseñarles a ustedes una lección. O sea, explicando que Nabucodonosor, que era el rey más poderoso, seguía sirviéndole a Dios. O sea, Dios ponía a su servicio lo que hacía Nabucodonosor, incluso aunque hubiese muchas cosas en las que Dios no le había mandado a hacer a él. Pero miremos un poquito este texto. Me encanta cómo en el versículo 1 Nabucodonosor le dice a quienes les escribe: saludos y deseo que vivan en paz y prosperidad. O sea, ese es un saludo como muy paz y amor para este Nabucodonosor que le estamos contando. Exacto, no pareciera el mismo. No pareciera Nabucodonosor. De hecho, yo creo que no era el mismo de cierta manera. Hubo un cambio en Nabucodonosor a partir de esta historia, a partir de esta escena. Porque Nabucodonosor era un rey vanidoso, soberbio, ególatra, megalómano. Lo dicen los libros de historia. En todos los ladrillos de Babilonia. Todos los ladrillos de Babilonia tenían el nombre de Nabucodonosor escrito. Ustedes, si recuerdan las maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Giza, están el Coloso de Rodas. Bueno, hay las 7 maravillas del mundo antiguo. Pueden recordar los jardines colgantes de Babilonia. No era una obra mínima, no eran simplemente unos bonitos jardines. Era una obra colosal, era impresionante ver la grandeza de esos jardines. Desafortunadamente hoy no se conservan ni las ruinas de ellos, pero hay pinturas y hay descripciones muy detalladas. Y era una ciudad gigante que tenía jardines colgantes. Para la tecnología de la época era algo realmente sorprendente y mostraba el esplendor de este reino. De hecho, la literatura que había desarrollado en Babilonia, el lenguaje, fueron de los primeros pueblos en desarrollar un lenguaje escrito tan elaborado y bien desarrollado como una literatura desarrollada como la tenía. La matemática, las artes también eran ciencias avanzadas, por así decirlo. Era realmente esplendoroso el reino de Babilonia. O sea, no estamos hablando de un alcalde que dura 3 años en el gobierno. Estamos hablando de un monarca que duraba toda su vida gobernando y que desde los 17 años y hasta que murió, y por 2 generaciones más, su familia siguió gobernando. O sea, estamos hablando de alguien con mucho poder y está escribiendo y ahora, si usted lee los capítulos anteriores de Daniel 1, 2 y 3, cuando están pasando otras cosas, vemos un Nabucodonosor que manda quemar vivos a 3 hombres porque simplemente no se quieren arrodillar delante de su estatua de oro, porque él mandó poner una estatua de oro gigante de él mismo y le mandó un decreto donde decía que todo el que escuchara sonar la trompeta a las 5 de la tarde tenía que arrodillarse y adorar su estatua. Así de ególatra era Nabucodonosor.
Y no era que se envaneciera de nada, realmente tenía un imperio increíblemente poderoso. Realmente todos debían arrodillarse ante Nabucodonosor porque era la figura más importante en el mundo conocido en ese momento. Y no era solamente una figura admirada, sino realmente era una figura temida. Su ejército había conquistado todo el mundo conocido en esa sección del mundo. En ese momento no había como ¿cómo decirlo? Una cercanía con América. No es algo que se referencie en los libros de historia, pero todo lo que era Europa, Asia, África y toda la zona del Medio Oriente, que es donde queda Babilonia, estaba dominada por Nabucodonosor y su ejército. Toda la periferia del mar Mediterráneo y toda la parte del Medio Oriente, inclusive hasta una parte de Asia y el norte de África, estaba dominada por Nabucodonosor. Realmente era un rey que tenía todo el poder, que tenía toda la autoridad, que tenía todas las riquezas y tenía todo el dominio sobre el mundo conocido. No era raro que tuviera semejante ego y no era infundadas tampoco. Sus conquistas, sus logros realmente le daban de qué sentirse orgulloso. Realmente podemos ver que podrían ser muchas las razones, los motivos, lógicas por las cuales Nabucodonosor se sentía orgulloso, y cualquiera en su lugar podría sentirse muy orgulloso de sus logros. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué estos locos por qué nos dicen eso? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, el tema es que Nabucodonosor, lo que queremos enfatizar es que hoy en día mucha gente saca un iPhone a 36 cuotas para pagarlo con el sueldo mínimo que se gana, y el teléfono les cuesta 4 veces lo que se ganan y lo pagan en 36 cuotas, van a pagar 2 veces el teléfono, pero sacan su teléfono orgullosos y se sienten orgullosos y hasta que cambiaron de estrato porque tienen un teléfono a crédito. Bueno, eso es sentirse orgulloso por nada, pero Nabucodonosor tenía mucho de qué sentirse orgulloso, y ese Nabucodonosor que vemos descrito en los libros de historia y en la Biblia está relatando en el capítulo 4 su historia como el Dios Altísimo. Dice en el versículo 3, qué grandes son sus señales. Bueno, está diciendo versículo 2, me siento muy orgulloso de poder contarles todas las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Qué grandes son sus señales, qué maravillosas son sus milagros. El reino de Dios es eterno y su poder continuará de generación en generación. Este Nabucodonosor del capítulo 4 es muy diferente al Nabucodonosor del capítulo 1, 2 y 3, ahí para atrás. ¿Por qué? Porque este Nabucodonosor comienza a relatar que un día tuvo un sueño, que vinieron los sabios del oriente, o los sabios que él tenía ahí como entrenados, entre los cuales estaba el profeta Daniel. Él le interpreta el sueño, le dice cuál es el sueño, que es el sueño de una estatua adorada, donde describe el tema de él. Pero él lo que está contando es cómo Dios habla a través de Daniel, y después tiene un sueño con un árbol frondoso, y ese sueño que le quita la paciencia, él manda a llamar a Daniel para que venga y se lo interprete. Con todos estos sueños que él comienza a tener, o con estas cosas que él comienza a ver en visiones, no entiende por qué, porque comienza como a robarle la paz. Quiero leerles, para que no se nos alargue el tema, más o menos de qué se trata el sueño, desde el versículo 22. Él tiene un sueño de un árbol frondoso. Él comienza a contar que estaba durmiendo y que tuvo una visión. De repente vio un árbol que salía de la tierra y era muy alto, y era tan alto y poderoso que llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los rincones de la tierra. Entonces él comienza a describir el sueño. Dice, sus hojas eran hermosas y sus frutos abundantes, tenían suficiente comida para todo el mundo. Los animales salvajes se refugiaban bajo su sombra y las aves hacían sus nidos en las ramas. Todos los animales encontraban alimento allí. Estando en la cama tuve esta visión. También un ángel santo bajó del cielo y gritó muy fuerte, corten ese árbol y arránquenle todas las ramas, quítenle todas las hojas y esparzan todos sus frutos. Cuando podemos, digamos que ver esto que está pasando, Nabucodonosor tiene un sueño, una visión, y eso le roba la paz. Antes de esto podemos leer en el contexto que Nabucodonosor estaba muy orgulloso de lo que tenía, que se estaba paseando por su palacio y diciendo, todo esto lo he logrado con mis manos. Como hoy en día las mamás dicen, es que yo saqué a mis hijos adelante sola. Y uno le dice, no mamita, no estuvo sola, Dios la ayudó. Pero a veces no, ese orgullo de, soy la mamá gallina, o el papá que dice, es que yo me fregué para sacarlos a ustedes adelante. No amigo, no estuvo solo.
O el que dice es que yo me fregué y estudié y ahora soy un profesional y... No, amigo, el que le dio la sabiduría es Dios. Pero Nabucodonosor estaba como esos, diciendo, todo esto lo logré. Tiene ese sueño y desde el versículo 22, Daniel ora y le comienza a interpretar el sueño. Y entonces le damos lo del 22 en adelante. Y pues para no alargarlo, quería como resumirles un poco lo del sueño. En el sueño este árbol frondoso desde el cielo es decretado que debe ser arrancado, cortado, arrancadas sus ramas, esparcidas sus hojas, sus frutos, pero dice que debe quedarse el tocón y las raíces. El tocón es como la parte de la base del tronco que está pegada a todas las raíces y que esa parte debe ser amarrada con cadenas y con cadenas de hierro y de bronce, si no estoy mal. Y dice que debe quedar así por 7 años y que debe ser mojado con el rocío, empapado con el rocío del cielo y habitará con los animales y las plantas de la tierra. Dice, deja que la mente de este árbol, es como el decreto del cielo que se escucha en esa visión, dice, deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Y Daniel interpreta el sueño al rey Nabucodonosor porque queda como extrañado de qué pasa eso y está inquieto. Y Daniel lo que le dice es, ojalá que este sueño sea para sus enemigos, rey. Porque lo que significa este sueño es que usted es ese árbol, que ha crecido, se ha hecho grande, frondoso, a usted alimenta a todas las naciones de la tierra, a usted corren de todos los lugares para que usted, su sombra los cobije a las personas porque es esplendoroso su reino. Pero Dios ha decretado, y es un decreto que ya Dios mismo ha dicho, y es que usted va a perder la razón durante 7 años, va a estar en el campo empapándose con el rocío del cielo, comiendo hierba como los animales, va a perder la razón y va a vivir como un animal, hasta que reconozca la majestad de Dios. Dice, y le dice Daniel, además le da un consejo al rey, dice en el versículo 27, por lo tanto yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Wow, mira cómo lo dice en esta versión. Dice, por eso mi rey, le pido que acepte el consejo que le doy, actúe con justicia y no peque más. En lugar de hacer maldades, ayude a los pobres, así podrá seguir viviendo en paz. Me encanta esto porque me acuerdas de Jesús diciendo a la mujer que encuentra en el adulterio, vete y no peques más. Es Daniel diciéndole a Nabucodonosor, mi rey, actúe con justicia, no peque más, pida perdón y no peque más. Arrepiéntase de su maldad, porque ahí mismo Daniel está mostrando que él era un rey malvado y se lo está diciendo en la cara, qué peligro, pero Daniel definitivamente no tenía miedo del rey y precisamente por eso el rey podía confiar en las palabras de Daniel. Y en el versículo 28, mire cómo dice, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 1 año después de esta conversación con Daniel. El rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia, o sea, por los jardines colgantes, y dijo, miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder, la he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz del cielo diciendo, escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor, ya no tienes ningún poder sobre tu reino. Dice, te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años, hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién los gobierna. Apenas terminó este mensaje, se cumplió todo lo que decía. Nabucodonosor fue alejado de la gente y empezó a comer pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío, le creció el pelo hasta que tuviera plumas de águila y las uñas le crecieron tanto que parecían las garras de un ave. ¿Qué tal esto? O sea, 7 años en esa viviendo en sus jardines colgantes, ahí en medio de su bosque interno privado que él había hecho, vivía como un animal. ¿Por qué? Por su orgullo, por su soberbia, por creer que él solo había logrado todo lo que tenía. Y es que aquí es, creo, el centro del mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón hoy para usted y para nosotros mismos. Es que ahí estamos pintados no solo Nabucodonosor, sino todos con un poquito. O sea, Nabucodonosor tenía de qué sentirse orgulloso, había logrado muchas cosas por él mismo, pero muchas veces nosotros no tenemos ni de qué sentirnos orgullosos, pero nos ensoberbecemos con una facilidad
y creemos poder mirar a los demás por encima del hombro y creemos poder estar en la posición de sentirnos más que alguien, humillar a alguien o creer que merecemos algo por nuestra dignidad, entre comillas muy grandes, ser tratados de una manera especial. O que me merezco más de lo que tengo. Esto no es para mí, esto no es lo mío. No, yo necesito más, o sea, más sueldo, más, ¿cómo se diría? Más atenciones, más tenerme en cuenta. O sea, que nos creemos con una dignidad. Y no estoy hablando aquí de que todos tenemos que tener, ay no, que todos me pisoteen. No, lo que estoy diciendo es que el tema ¿cuál es? Que Nabucodonosor cuando dice todo esto lo hice yo con mi esfuerzo, lo logré, era cierto. O sea, el man no estaba diciendo mentiras. El man había trabajado duro y había dirigido un ejército para hacer todo eso. Pero Dios dijo no más. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho no más? Y entonces llega una crisis económica, llega una crisis familiar, llegan las consecuencias de nuestras malas decisiones, las consecuencias de malas decisiones financieras y nos quebramos y entonces nos toca como Nabucodonosor. Vivir como animalitos, vivir en medio de las consecuencias de nuestras decisiones, ¿hasta que qué? Hasta que podamos reconocer quién es Dios. Así es, hasta que podamos reconocer que realmente nada bueno viene de nosotros mismos, como en el último salmo que estudiábamos. Realmente nuestro único bien, lo único que podemos tener es a Dios. De resto todo le pertenece a Él, empezando por su vida, y todo lo demás de ahí para abajo realmente viene de Él, es para Él, le pertenece a Él. Así es. Miren, estamos en una ciudad donde se necesita trabajo, pero estamos buscando personas para trabajar y no las conseguimos, porque todos quieren trabajo de gerente, con sueldos de millones y no sé qué están esperando de la vida, pero ninguno quiere como vamos a meterle la ficha. Es impresionante. Nosotros estamos en un país donde hay muchos emprendedores que quieren ser empresarios y la última vez que vi la estadística en Cámara de Comercio, en Colombia se creaban 3.500 empresas al año. Eso es una wow, emprendimientos, empresas pequeñas y medianas. Wow, tremendo. Pero se cerraban 7.200, o sea, se cierran más de las que se crean porque simplemente arrancamos las cosas con una expectativa donde creemos que nos merecemos cosas, pero lo increíble es que en países como Japón no se crean tantos emprendimientos, pero los que se crean permanecen 10, 15, 20 años, porque tienen la mirada puesta en el objetivo, no en su ego. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, nos pasa a muchos, cuando comenzamos proyectos o cuando, el ejemplo clásico, cuando alguien termina la carrera en la universidad. Ay, Dios mío, yo conozco un montón de profesionales que acaban la carrera y ya están esperando como que lleguen a la casa y su mamá le diga, oh, ingeniero, ¿cómo está? Doctor, y que lo llamen del trabajo y le digan, ay, doctor, lo estamos esperando para que venga a trabajar con nosotros. No, eso no va a pasar. La mayoría de los profesionales salen de la carrera y piensan, no sé nada, me siento inseguro, no sé cómo trabajar. Por eso normalmente tienen que comenzar a involucrarse en el mundo laboral con menos sueldo, con menos perfil, para adquirir la experiencia en su área de experticia, para poder desarrollar las habilidades que requieren. Y yo pienso que esa es una lección como natural de humildad, porque conozco muchos que al tener el título, al tener una especialización, se llenan de ese orgullo de miren lo que he logrado. Y lo triste es que terminamos como Nabucodonosor una y otra vez en nuestra vida. Y de hecho, el ser orgullosos, el ser arrogantes, altivos, no es una condición que esté supeditada o esté unida al hecho de tener, de que enorgullecerse, de tener posesiones, tener títulos o tener logros, porque hay quienes no tienen nada y aún así son arrogantes, son orgullosos, son déspotas, como Nabucodonosor. De hecho, realmente, y por lo que vemos aquí, el problema de Nabucodonosor no era solamente el sentirse orgulloso de sus logros, sino era que él no había reconocido que le debía todos esos logros realmente a Dios, que de Dios era de quien dependía todo. No había reconocido a Dios como Dios soberano, rey y la autoridad por encima de él y por encima de todos. No había entendido que él fuera rey y hubiese tenido todos esos logros había sido porque Dios lo había permitido, porque Dios así lo había querido. Y en el versículo 34 queda claro esto. El versículo 34 dice, cuando pasaron los 7 años, Nabucodonosor, y vuelve a hablar en primera persona, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación.
Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, preguntar por qué hace lo que hace. En ese momento Dios me sanó de mi locura, me devolvió mi reino y mi cuerpo volvió a ser normal. Mis consejeros y los miembros de la corte volvieron a confiar en mí. Volví a ser el rey y me volví más rico que antes. Wow. O sea, esto me encanta porque yo creo que todos hemos experimentado una historia parecida. Y es cuando nos enceguecemos con el orgullo, como lo veíamos en Proverbios. Después del orgullo llega la vergüenza, o con el orgullo llega el oprobio, pero con la humildad llega la sabiduría. Y fue lo que aprendió Nabucodonosor. Reconoció quién era Dios, volvió en sí, entró en razón, dejó la locura de su orgullo y entonces reconoció que todo lo que era y lo que tenía se lo debía a Dios, y dice que no solo se le restauró todo, sino que llegó a tener más de lo que tenía antes, porque primero fue curado del vicio de la humanidad que se llama ego, que se llama orgullo. Y es cuando termina diciendo: por eso yo, Nabucodonosor, alabo, bendigo y doy gloria al Rey del cielo. Sus obras son justas y sus caminos rectos. Él es capaz de humillar a los arrogantes. Y él lo entiende por experiencia propia. Que no sea usted, que no sea yo, que no seamos nosotros los arrogantes que Dios deba humillar para que logremos reconocer quién es Dios. Porque cuando estamos enceguecidos con nuestro orgullo, no podemos ver a Dios. Es como si tuviéramos los ojos llenos de vaselina o de aceite y uno no puede ver con claridad. El orgullo es como esa grosura, dice, esa grasa, ese aceite que si usted se lo pone en los ojos, usted no puede ver con claridad, va a ver todo de manera distorsionada. Y por eso Dios tiene que quitarnos el orgullo. Necesitamos despojarnos del orgullo para ver claramente quién es Dios, quién es usted, quiénes son los demás y realmente cómo somos y el valor que tenemos delante de Dios. Y que en comparación con Él somos como nada. Realmente todo de Él depende y cada cosa que usted le permite vivir es gracias a Dios y es porque a Dios le ha placido. Y necesitamos hacer lo que hizo Nabucodonosor en ese momento, y es reconocer, alabar, exaltar, glorificar al Rey del cielo, a quien gobierna, el dueño de todo lo que existe, el Señor del universo entero, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Que no nos toque a nosotros ser humillados, sino que podamos aprender a ser humildes. Y ese es el mensaje, uno de los mensajes que Jesús más repitió. Todo el Nuevo Testamento está en Colosenses 3:12, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios santos, amados, revístanse en afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Primera de Pedro 3:3-4 también habla de la humildad. Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Romanos 12:16 dice: vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes, no háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Proverbios 11:2: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Filipenses 2:3: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Efesios 4:2: siempre humildes y amables, pacientes unos con otros en amor. Pero quiero dejarles que es Proverbios 29:23. Dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. ¿Usted quiere ser enaltecido? Ay, sí, por supuesto, claro que sí, pero no por mí, no para mi vanagloria, sino que realmente sea Dios quien nos exalte a su debido tiempo. Jesucristo, el mismo Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice, capítulo 14, versículo 11, dice: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. Así es. Y el que se humilla será enaltecido. Así que humillémonos pues delante de Dios, que a su tiempo Él será quien nos exalte. Así es. Dice 1 Pedro 5: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ese es el mensaje que es el mensaje que Dios nos trae a nosotros hoy para usted y para nosotros mismos, y es: pilas con su pequeño Nabucodonosorcito que lleva adentro. Cuidado con decir: todo esto lo he logrado yo, todo esto ha sido mi esfuerzo, o con decir: yo no me merezco esto, me merezco más. ¿Qué tal si somos agradecidos con lo que Dios nos da? Porque su capacidad de trabajar, de hacer dinero, de pensar, viene de Dios. Hoy seamos como Salomón y reconozcamos quién es Dios y aprendamos de Nabucodonosor lo que es el versículo 34. Dice: y ponga su nombre, Roberto, Andrea, el que sea su nombre. Miré hacia el cielo y recobré la razón. Recobre hoy la razón. Dice:
Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Reconozca quién es Dios para que usted pueda vivir una vida que honre a Dios. Vamos a orar. Señor Padre, te doy gracias, Dios, por tu verdad, por tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos leer estos acontecimientos históricos que nos permiten darnos cuenta que tú eres un Dios soberano. Padre, perdónanos porque muchas veces hemos sido arrogantes, hemos sido desagradecidos, hemos sido esos pequeños Nabucodonosor que decimos, todo esto lo logré yo, y tú has tenido que quitarnos todo para que podamos mirar al cielo y recobrar la razón y decir, Señor, todo viene de ti. Gracias por lo que nos das, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, porque ni siquiera podríamos amarte si no fuera porque tú primero nos amaste, Señor. Te damos gracias, Dios, y ponemos este día en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga y esperamos que este mensaje haya quedado guardado, grabado en su corazón, para que cuidemos nuestro corazón de ser orgulloso y mejor reconozcamos con humildad que todo depende, proviene y de ti es de Dios. Y para Así Él. es. Que Dios los bendiga.